las cuales nos ha hecho partícipes y hemos sido ministrados grandemente. Gloria a Dios. Y gracias al Señor por usar a Gretel y a Will. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Quiero que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 3. Capítulo 3 de Hechos. ¿Me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, Pedro y Juan subían. Veámoslo en el Espíritu esto. Pedro y Juan subían juntos. ¿A dónde? Repítalo una vez más. Al templo. A la hora novena. Es decir, a las 3 de la tarde. La de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta ¿de qué? Del templo. ¿Cómo se llamaba el templo? Llamado La Hermosa, que pidiese limosna de los que entraban ¿a dónde? En el templo. Vamos a Mateo 24. Vamos atrás. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Verso 1. Cuando Jesús salió, ¿de dónde? Del templo, y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dígalo bien fuerte, del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Oremos. Buen Dios, gracias te damos a través de tu Santo Espíritu, porque sabemos y entendemos que toda la gloria es tuya y aquí tú estás presente, Señor. Padre, aquí solo hay un vaso insignificante, un vaso de barro que va a expresar tu mensaje para honra y gloria tuya, Señor. Úsame para poder proyectar este pensamiento que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, que sea entendible para todos los que estén aquí en este lugar. Amén. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Iglesia, algo con lo cual luchamos los cristianos, maestros, evangelistas, pastores, cualquier tipo de ministro, cualquier tipo de persona que Dios la haya llamado para que predique, para que enseñe lo que es la palabra de Dios. Tenemos un arduo trabajo en poder presentar la palabra y proyectarla al corazón del creyente. ¿Cuántos alaban al Rey? Digo esto porque hace 500 y un poquito más de años, un fraile alemán llamado Martín Lutero fregaba los pisos de una capilla de Alemania, creo que era Rostock, algo así. Él fregaba los pisos y era un teólogo, una persona entendida en palabra, como quizá ninguno en ese tiempo. Fregaba los pisos, en ese tiempo se vendían indulgencias, se vendía la salvación a través
de ofrendas, a través de dinero, se le hacía ver a la persona que dando dinero podían salir las ánimas del purgatorio. O sea, todo ese tipo de situaciones que se levantó debido al oscurantismo que había existente en ese tiempo por no leer la escritura. Pero ese erudito en Biblia, Martín Lutero, fregando los pisos, comenzó a darse cuenta, comenzaron los ojos a abrírsele, y no solo los ojos, sino el corazón. Dios puso en él, wow, comenzó a ver y entender lo que era la escritura, y comenzó a recibir una confrontación dentro de sí mismo acerca de dónde estaba parado, acerca de su teología hasta ese momento, acerca de la iglesia en donde él estaba, que hasta ese momento presentaba el evangelio en una forma, impositiva, porque obligaba a las personas a hacerse cristianos obligatoriamente. Entonces él se dio cuenta, wow, se predica acerca de dar dinero, pero la palabra dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de nosotros, pues es un don de Dios, no de nosotros. Dice, y no por obras para que nadie se gloríe. Qué diferente era lo que él leía a lo que él escuchaba en ese entonces. Y no había que culpar a la iglesia en ese entonces, porque hasta mismos papas muchas veces no sabían leer, no sabían escribir, por lo tanto tenían que basarse en simplemente lo que otras personas le decían. Cayó la iglesia en una oscuridad terrible, terrible, terrible. Salió esa persona hace 500 y resto de años y puso la Biblia en las manos de la iglesia. Y hoy en día cualquier persona tiene acceso a comprar una Biblia. De hecho, es el libro más vendido que existe en este momento. ¿Cuántos alaban al Rey? El problema radica en todos los hombres de Dios que enseñan la Escritura, que han recibido la revelación del Espíritu Santo, que no basta, iglesia, con poner la Biblia en las manos de una persona. Lo fácil fue eso, lo que hizo Lutero. Lo difícil es poner la Biblia en el corazón del creyente. Gloria a Dios. Eso es lo difícil. Este año que pasó, ¿cuántos creen que Cristo viene pronto? Aleluya. Este año que pasó, una reunión en el monte Sinaí, en el cual fueron líderes mundiales, el Papa incluido, pastores como Cas Luna estuvieron ahí, personas que tomaron 2 tablas de la ley, o sea, simbolizando la ley de Moisés, que la dio en el Sinaí, y las quebraron. Ahí en el Sinaí, donde Dios la entregó, haciendo ver que eso ya no sirve para nada, que la escritura ya no sirve. En Emiratos Árabes Unidos hay 3 templos que va a ser la sede de una religión mundial. Escuche bien, va a ser la sede de una religión mundial. Y esa religión va a estar establecida ahí. Ahí se pueden venir brujos, se pueden venir islámicos, pueden ir cualquier tipo de personas, de cualquier tipo de religión, y pueden ser libres de entrar ahí sin que uno se meta contra otro. ¿Cuántos alaban al Rey? El problema es el cristianismo, y vamos a ir al texto que acabamos de leer. El problema es que ahí, de Cristo no quieren nada. Se puede hablar de Dios porque los islámicos tienen a Dios. Se pueden ir testigos de Jehová porque ahí los testigos de Jehová tienen a Dios y hablan de Dios. Pueden ir mormones porque ellos también hablan de Dios. El problema no es Dios. El problema es Jesucristo. Porque ni aún una cruz permiten ahí. Que para nosotros no es nada, simplemente son 2 palos atravesados. Simplemente lo que nosotros rescatamos es el sacrificio que se llevó a cabo en esa cruz, en el cual se pagó el precio por usted y por mí. El rescate para que usted un día, usted esté en el reino de los cielos, danzando en calles de oro y mar de cristal, y en esa nueva Jerusalén, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no fue por usted, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Ni nadie de ustedes lo buscó, mucho menos yo. Pero Jesús nos encontró. Él fue el que nos buscó. Nosotros éramos los que andábamos perdidos, no Él.
El problema que tenemos nosotros para enseñar la Escritura es de que la iglesia de Cristo entienda que una vez que Jesús vino a su corazón y te limpió, una vez que el Espíritu Santo vino a vivir en ti, usted va a ser una persona puesto por Dios en lugares específicos y estratégicos. Y ya usted, como dijo Pablo, no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Será la luz usted donde quiera que usted se encuentre. El creyente tiene que entender esto. El creyente tiene que entender que no es parte de una religiosidad que es popular. Digo esto porque nosotros buscamos modelos en la iglesia a los cuales queremos parecernos. ¡Wow! ¿Qué? Quiero ser como ese pastor, quiero ser como ese líder, quiero ser como ese cantante, quiero ser, ¿sabes qué dice la palabra? La estatura del varón perfecto que es Jesucristo es el que debemos imitar. Y debemos de crecer a esa misma altura. ¿Cuántos alaban al Rey? ¡Oh, gloria al Señor! Nadie de nosotros tiene un grado de excelencia mayor que todos, formando todos un cuerpo. Somos muchos miembros con muchísimos dones, todos tienen dones y somos puestos para edificación unos a otros. Estamos obligados de tomar de la mano al hermano cuando tropieza y levantarlo. Estamos obligados a ayudarle cuando esté pasando situaciones difíciles. Estamos obligados a socorrerle en todo lo que podamos, orando por los débiles aún, dice la Escritura. ¿Cuántos alaban al Rey? Quiero exponer hoy ante ustedes lo que es la religión. Y espero que Dios me ayude, porque desde el domingo pasado que no hubo culto, bueno, tenía 2 temas ahí para presentarlo. Bueno, hoy quiero presentar este que Dios me lo dio. Considero que Dios me lo entregó y quiero que usted entienda por qué es necesario que nosotros dejemos nuestra religiosidad popular, nuestra religión en la cual nosotros crecimos y logramos entender que con el Espíritu Santo todo lo vamos a poder. Podemos abrirnos un panorama diferente. Y ahora vamos a ser movidos como un velero, como la analogía que hizo Jesús. Vamos a ser movidos por un fuerte viento, ya no a cumplir nuestra voluntad, sino que a que Dios cumpla la voluntad en nosotros. No es que Dios cumpla mi plan, sino que yo cumpla el plan de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Miren qué diferente. Apruébame Dios esto. No. Tengo que orar para que Dios, yo cumplir el plan de Dios, el diseño de Dios, el propósito de Dios en mí, en mi ministerio, en lo que Dios considere que será lo mejor para mí. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Qué es la religión? Cuando ustedes, si yo les pregunto en este momento, bueno, leyeron acerca de Pedro y Juan cuando iban al templo llamado, ¿cómo? La Hermosa. La Hermosa. Leímos en Mateo 24 que ese templo admiró a los discípulos de Jesús a tal punto de que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, mira qué edificaciones. Mira. Gloria al Señor. Era tan vislumbrante que no los llevé al texto completo, porque lo que quiero rescatar es la religiosidad que existe aquí. Si yo le digo a usted, bueno, hermanos, ¿usted felicitaría a esa persona que hizo ese templo? Déjame decirte que ese templo se duraron 46 años haciéndose. Jesús dijo, los fariseos le decían a Jesús: tú dices que puedes destruir ese templo y en 3 días volverlo a levantar. Pero ese templo duraron 46 años en hacerse. Jesús le dice: ¿saben qué? Hay uno mayor en el templo aquí. Hay uno mayor que este templo. Y soy yo. ¿Cuántos alaban al Rey? Gloria al Señor. El punto aquí es que usted no desearía darle la mano a esa persona que hizo ese templo. Déjame decirte algo. En el año 70, cuando
Jesús profetizó que ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 el general Tito entró con el ejército romano, derribó todo, incendiaron todo, el oro que se derritió por las rendijas porque la cúpula era de oro puro, todos se llevaron absolutamente todo y no hubo una sola piedra que no hubo de ser removida de ahí. Se llevaron absolutamente todo. Algunos historiadores dicen que actuaron como poseídos por demonios ese ejército, pero lo que estaban era cumpliendo una profecía. Ahora, el punto aquí es rescatar, y la pregunta que les hago, ¿usted no quisiera tener esa persona de frente para darle la mano por semejante construcción, aún en ese tiempo que admiraba tanto? Es más, hoy en día, un templo de esa magnitud sería de admiración. ¿Alguien sabe de aquí quién hizo ese templo? ¿Alguno de los que está aquí saben? Herodes. Salomón. No. No, Salomón hizo el segundo, el primer templo. El segundo era este. Pero ya les voy a decir quién lo hizo. Pero el punto aquí es, díganme ustedes qué cristiano sería ese hombre, o qué hombre de Dios sería. ¿Están conmigo en este momento? ¿Qué creen ustedes? Que era un hombre de Dios, que no había mancha en él, no había arruga en él, era un hombre usado por Dios, era un hombre... Rocío, ¿qué piensa usted? Pienso que tal vez pudo ser una persona también que conocía al Señor. A ver. Ok. Quedémonos ahí. Voy a dejarlos con esa pregunta. Va a ser contestada esa pregunta. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, verso 13. Vamos a estar en Mateo, capítulo 2, verso 11 al 18. ¿Cuántos alaban al Rey? 2, verso 13 al 18. Y comiencen a abrir su mente, su corazón, para que entiendan lo que trato de proyectarles. ¿Cuántos alaban al Rey? Dice el verso 13 de Mateo 2. Después que partieron ellos, ¿quiénes eran? Los magos del oriente. Ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Diga usted, para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar, diga usted, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Iglesia de Cristo que me escucha, si usted tenía alguna idea de quién era esa persona que había construido ese templo, usted pudo haber dicho: bueno, me reservo quizá la respuesta, porque en realidad no quiso especular. Tal vez sí tenía una respuesta, pero no la quiso dar. Pero déjame decirte algo.
La persona que construyó ese templo era el rey Herodes. ¿Cómo le quedó el ojo, Rocío? El hombre de Dios. Ok, entendamos algo. Dios, el diablo está acorde con que usted sea un religioso y que pertenezca a cualquier religión. Lo que el diablo no está contento ni dispuesto a dejar es que usted y yo entendamos quiénes somos en Cristo. Cuando dije que se reunieron múltiples líderes allá para alabar a Dios, muchos dicen, bueno, es a Dios, qué lindo, todos van, qué lindo, qué armonía. Por fin se reunió todo ese montón de personas a formar un solo cuerpo. Ojo aquí, porque Jesús dijo que de aquí en adelante todo el mundo iba a estar dividido. La suegra contra la nuera, el hermano contra el hermano, el padre contra la madre, porque Jesús es división. No existe, como dijo Pablo, concordia entre Cristo y Belial, entre el templo de Dios y los ídolos, entre la luz y las tinieblas, entre el aceite y el agua. No, eso no se puede unir nunca. No se puede. De ninguna manera una persona llamándose creyente puede reunirse a no ser que para llevar un mensaje de salvación a una persona religiosa que en verdad usted entiende que esa persona está separado de Dios, aunque alabe a Dios. Cuando el rey Herodes tenía 18 años de reinado, decidió restaurar ese templo. Ojo aquí, restaurar ese templo a tal punto de que los discípulos se admiraban de que ahí Pedro y Juan y toda la iglesia, porque no entendió el mensaje que Cristo les dio en Mateo 28 de ir a ser discípulos a todas las naciones. Y Pedro y Juan se van y se meten al templo a la hora de la oración, a un templo que era hasta ese momento administrado por religiosos. No era que los apóstoles de Cristo, que ellos sí tenían al Espíritu Santo, eran la base, eran la columna de la verdad, no eran ellos los que iban a enseñar. Pedro y Juan ahí tenían que ser, al igual que cualquier persona que entrara a ese templo, tenían que ser ellos mismos ministrados por lo que se estaba dando ahí. Ellos no iban a presentar ninguna enseñanza. Eso fue lo que ellos no entendieron. Jesús los mandó a predicar el evangelio a todo el mundo, pero ellos decidieron quedarse ahí mejor, no exponernos. Hasta que en el año 70 ese templo se destruye y entonces ellos van a todas las naciones. Y el evangelio llegó a usted aquí, a Costa Rica, Nicaragua, Centroamérica, el mundo entero, por gracias a que ese templo fue destruido, a que la iglesia fue esparcida, porque ellos no habían entendido el verdadero mensaje de Jesús. Que ahí en ese templo lo único que había era religión. ¿Cuántos alaban al Rey? Sabe lo que Él vive. Den un aplauso al Señor Dios de la gloria. Los discípulos, apóstoles de Jesús, de hecho, entendieron en una forma no con tanta luz lo que era, porque ellos ni aún así entendieron lo que era la entrada de los gentiles al reino de los cielos. Ellos no entendieron la entrada suya y mía al reino de los cielos. Todavía el judaísmo se debate para lograr convencer a usted de que se haga judío. Porque ellos no toleran que un gentil como usted y como yo entre al reino de los cielos. Y tiene que
una persona judaizarse, convertirse en judío, aceptar todo lo que las direcciones que ellos le dan para lograr hacer eso. ¿Para qué? Porque ellos no aceptan eso. Por eso Jesús levantó a Pablo. Amén. Por eso levantó a Pablo y le dijo: oh, Pablo, ¿sabes qué? Te he llamado para que les lleves luz a los gentiles. Gloria a Dios. Y en Hechos 15, la iglesia la conforman ya lo que es la iglesia gentil. Ya los apóstoles no se escuchan más hablar de ellos, porque ahora la hegemonía, la directriz la tiene el apóstol Pablo, llevándole el mensaje al mundo entero, a la iglesia gentil. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey? Y de los otros apóstoles apenas se tiene la historia de cómo murieron. No se sabe dónde predicando el evangelio, pero en realidad Pablo fue el que tuvo la luz para entender de que el gentil también tenía acceso al reino de los cielos, ya no por obras, ya no por la ley, sino por la gracia que Jesús nos concedió en la cruz del Calvario a través de la fe. ¿Cuántos alaban al Rey? Pero el punto, lo que les quiero transmitir hoy en día, que esa persona que merece la felicitación porque edificó ese gran templo, hablo de el rey Herodes, que en estos tiempos aún es difícil conseguir un arquitecto que logre superarlo a él aún en este tiempo. Máxime, si estamos hablando de algo que sucedió hace 2000 años, alguien tenía ese conocimiento. Miren lo que sucede. Es decir, que este hombre hace ese templo y él, lo que él pensaba era que era un punto de reunión para cualquier persona. De hecho, en ese templo entraba todo el mundo: gentiles, judíos, mujeres, niños y todo. Había un atrio, un corredor para cada. Ahí fue donde Jesús sacó los cambistas y mercaderes de ese templo, porque estaban haciendo. Ahora, el punto aquí es que este hombre hace un templo para alabar a Dios, para que el mundo entero alabe a Dios, pero quiere matar a Jesús cuando es bebé. Y como no logra matarlo, con el fin de matarlo a él, mata a todo niño de 2 años para abajo. Era tanto lo usado por el diablo que estaba ese hombre que mandó a matar a todos los niños, con el fin único de matar a un solo niño. ¿Usted entiende? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la persona religioso? ¿Y qué es el creyente con el Espíritu Santo? Hoy no ha cambiado, iglesia, el asunto. Hoy no ha cambiado en nada. ¿No cree usted que porque ha avanzado el tiempo, el diablo siempre va a utilizar la misma metodología? El diablo se conforma con una religión. De hecho, quiere fabricar una religión mundial, convertir al cristianismo, como usted y como yo, que no somos religiosos, sino compartimos una misma fe y tenemos una relación personal con Dios. Dentro de esa relación personal con Dios, Dios sabe de ustedes quién es salvo y Dios sabe quién de nosotros no es salvo. Sí, amén. Si el rapto fuera en este momento, Dios sabe quiénes se van de aquí, quiénes se quedan. Cierto. Porque solo Él conoce quién es de Él. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? No es el hecho de estar aquí gritando, no es el hecho de estar aquí alabando, porque aún el diablo enseñó el Salmo 91, ni más ni menos que a Jesús en el desierto. Ese no es el hecho. El hecho es de tener una relación personal con Jesús que me hace a mí y a usted un cristiano genuino, un creyente genuino en Jesús. ¿Cuántos de los de aquí son creyentes en Jesús? ¿Cuántos han depositado su fe en Jesús para salvación? O desconfíe totalmente de usted y confíe plenamente en Jesús, y eso lo hará usted un victorioso. Usted no puede ganarse nada, ni la salvación, ni ningún éxito en la vida, pero
Pero Jesús le regaló todo eso gratuitamente. No porque usted se lo merecía, al contrario. Porque nadie de nosotros lo merecía, sino porque a Él le plació. Y lo hizo por pura gracia, por puro regalo. ¿Cuánto le dan palmas al Rey de Gloria? El año pasado, en Canadá, se quemaron todas las iglesias católicas que son iglesias que tienen 500 años de antigüedad. Hay iglesias como una catedral que hay en Milán que duraron más de 1000 años haciéndola. Murieron miles y miles de empleados a través, creo que son 50,000 si la memoria no me traiciona. Por ahí anda, en 1000 años. Decidió el pueblo canadiense incendiar todos los templos católicos el año pasado. Usted puede buscar en YouTube, puede buscar. Un templo. Que también se dieron cuenta que 300,000 niños indígenas fueron llevados por la Iglesia Católica, abusados sexualmente, maltratados y matados al final. Y encontraron un cementerio de niños. Cuando se descubrió todo eso, el pueblo canadiense decidió incendiar todos los templos católicos. Si usted es católico, no vaya a Canadá a predicar. Porque si usted presenta a Jesús católico en Canadá, a usted lo van a matar, y creo que yo le digo amén a que lo matan. ¿Por qué? Porque simplemente es una religiosidad popular. Lo que trato de proyectarles, iglesia, en esta noche ya, es que nosotros entendamos que al reino de los cielos no entran ni católicos ni evangelicoides o lo que sea. Al cielo entran personas redimidas, lavadas con la sangre del Cordero. Amén. Personas que han hecho que Jesús, su Señor y Salvador. Personas que al final pusieron la fe en Jesús, no en una religión. Y Herodes, el gran constructor del templo de Dios, decidió perseguir a Jesús y matarlo desde que era un bebé. El problema de la religión no es Dios. El problema de la religión es Jesucristo. Y lo que crea usted de Jesucristo, eso la va a llevar al cielo o la va a llevar al infierno. Es Jesús el filtro para que usted entre al cielo. Amén. Amigo, ustedes han escuchado ese dicho que dice, es que es el mismo Dios. Eso es un dicho religioso. Estoy seguro que usted no iría a meterse a un templo en donde existan estatuas, en donde exista todo ese tipo de cosas. Porque eso estoy seguro, aunque quizá muchos de nosotros no seamos unos eruditos en doctrina, pero lo entendemos por el Espíritu Santo. Amén. Y Herodes persiguió para matar al niño. ¡Wow! Aquí afuera hay una señora, 300 metros de aquí. Cada carro que entra aquí lo cuenta. Mira que va otro carro. Hay que llamar allá para que cancelen eso. Gloria a Dios. Ella es una herodiana. Pero es bien católica. ¿Qué diferencia tiene ella a Herodes? Ninguna. Si es el mismo Dios, bueno, ¿por qué no nos dan libertad de culto? El problema es Jesucristo. Porque Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al cielo si no es por Él. Gloria a Dios, aleluya. Y es que nadie dijo eso. Gloria al Padre, aleluya. Nadie le va a decir eso. Gloria a Dios, aleluya. El problema para
para el mundo actual no es el pastor que tiene un programa cristocéntrico, es una prédica cristocéntrica. El problema no es ese pastor, ese que le lleva un mensaje de salvación, de sanidad. No es ese pastor el que le lleva, Dios te bendiga, hermano, y anda perdido el hombre en pecados. Dios te bendiga, hermana, y esa bruja es. Ese pastor va a ser alabado, va a ser bendecido, le van a regalar carros, lo van a llevar a comer pizza, le van a dar todo, y qué pastor, y lo van a pelear, y cada persona va a tener una fotografía de ese pastor en ahí, a la par de la cama. Pero el problema lo tiene aquel pastor que su programa es cristocéntrico, que sabe que se le fueron encomendadas unas ovejas, que tiene que un día darle cuenta a Dios por esas ovejas, porque tiene que predicarles un mensaje que las lleve al reino de los cielos, aunque sea pobre, aunque sea sin comida, aunque sea sin nada, pero que un día estén allá mirando a aquel que dijo: yo voy a prepararle el lugar para que estén ustedes, y me vestiré y les serviré a la mesa. Este pastor que predica eso es el que tiene problemas en el mundo actual. Y lo verán ustedes con aquellas iglesitas, bueno, con ese poco goteras y baldes por todo lado, recogiendo agua de todo lugar. Y no con mega iglesias, megatemplos como los de Herodes. Mira, Señor, qué edificios, mira, Señor, mira. Ellos creían que Jesús iba a asustar igual que ellos. ¿Y sabe qué, chiquillo? Le dice Jesús: ustedes ven todo esto, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pues alaban al Rey. Denle palmas al Señor. Su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Santo. Podemos decir que Herodes amaba a Dios, pero odiaba al Hijo. ¿Y qué problema es eso? Porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Gloria a Dios. ¿Y qué problema tiene el religioso con eso? Usted entiende, hermano, que por eso vamos a ser odiados, vamos a ser maltratados, vamos a ser repudiados. Porque verán una representación en usted del Hijo de Dios que está en el reino de los cielos. Vamos a ir a Hechos 9. Vamos a ver otro ejemplo. Gloria a Dios. ¿Me están captando el mensaje? Ok. Es que Jesús se topó con un montón de personas, 20,000 que alimentar. ¿Qué congregación? Tenemos que hacer un megatemplo para meterlos. Jesús se endurece y dice la Biblia: ya muchos se habían huido y ya no andaban con él porque la palabra le parecía muy dura. Uy, Señor, una embajada de discípulos, de apóstoles liderada por Judas le dice: Señor, pero esa palabra ofendió a los fariseos. Dirá: ¿por qué no le predicas una palabra de prosperidad? No le predicas. Le dice Jesús: ustedes también quieren irse. Ahí está la puerta. Wow, qué prédicas de Jesús. Echar 20,000 personas, y casi echa a los discípulos también. Solo Pedro que le dice: pero Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Los que buscan vida eterna en Jesús son los que siguen hasta el final y arrebatan el cielo. No son los que reniegan porque no tuve pizza, no tuve chuleta, no tuve arroz, no tuve... Porque de hecho, si hacen eso es porque buscan a un Jesús que le dé panes y peces. Pero cuando usted cree, pone la mente en Jesús, su fe en Jesús, para que Él sea tu Salvador, Él se encargará de usted. Él se encargará de todo lo que requiere su vida. Y despreocúpate.
Todas las promesas son tuyas. Él será tu pastor y Amén. nada te faltará. Gloria a Dios. Había un muchacho llamado Jordan. Un muchacho llamado Jordan. Lo estábamos dando un discipulado en Santo Domingo. Era un atleta profesional, tan bueno que aquí, bueno, él era venezolano. El tiempo que estuvo aquí, o ganaba toda competencia de aquí a nivel nacional, porque necesitaba suplir las necesidades de lo que era la familia allá en Venezuela. Y él era el único, a través del atletismo, él, imagínate qué presión podía tener de correr para ganar un dinero y enviarlo para allá. Lo conocimos a profundidad por las cosas que él nos contaba acerca de Venezuela y lo que era su vida, lo que era su familia. Siempre andaba una camiseta alabando a Dios ahí en el atletismo. Oh, Juan 3:16, porque de tal manera no es el mundo. Siempre trataba de proyectar un mensaje a la prensa. Lo entrevistaba porque el tipo era bueno. Pero resulta ser que un día, dice que llegó 4 días, andaba entrenando, llega a la casa, entra a la casa y resulta ser que le dice a la mamá: mamá, no hay nada que comer. ¿Pero de dónde, hijo? Le dice la madre. ¿De dónde? Imagínate, se comen las chilas de guineo, las machacan, le echan aceite para que le sepa carne y poder engañar al estómago, al paladar. Gloria a Dios. Dice que cuando la madre le dijo eso, ¿de dónde, hijo? Él pasó a orar, entró, pasó directamente, se tiró de rodillas, ahí en la cama. Cuando se tiró de rodillas, iba a empezar a hablar a Dios para que le supliera, porque no había otra salida, solamente la oración. Cuando él se tira de rodillas, pasa un hermano corriendo, un hermanito que él tenía corriendo. Él se levanta y dice: ¿qué pasa? Es que algo cayó en el patio. Salen los dos, había un pescado de 4,5 kilos brincando en el patio. Había un águila que lo sacó a kilómetros de un lago, ahí tenía las garras en la espalda. El pescado este saltaba en el patio y salieron, pesaron 4,5 kilos. ¿Cuántos alaban al Rey? Es que cuando usted le cree a Dios, tienes que comenzar a ver peces que salen del agua y buscan el anzuelo, como lo hizo Pedro. Tienes que comenzar a ver los cuervos que le llevaban el alimento, el pan y la carne a Elías, que estaba en el desierto. Gloria a Dios. Cuando Dios dice: yo soy tu pastor y nada te faltará, es que nada te faltará. Gloria a Dios. Y amén, gloria a Dios. Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Nuestra mirada en Dios. Me despreocupo y cumplo mi ministerio porque sé que Dios se encargará de lo mío. Cierto. Amén. Yo no puedo, pero Dios lo va a hacer. Amén. Aunque mis hijos, Dios se va a encargar de ellos. Amén. Dios. Es que mi esposo, mi esposa, es que déjalos. Carga a Dios, cumple tu propósito. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Hechos 9. ¿Lo tienen? Amén. Verso 1. Señor, gloria a Dios. Miremos el otro herodiano ahí. De hecho, esta prédica, para que no se lo olvide a usted, si un día, ¿de qué predicó el hermano Víctor? Diga de los herodianos. Había una secta llamada los herodianos, fariseos, saduceos, herodianos. Los herodianos servían ahí, imagínate. Herodianos, ¿qué le dice a usted? Eran discípulos de Herodes. Gloria a Dios. Los herodianos. Mira otro herodiano aquí. Verso 1. Hechos 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte, ¿contra quién? Contra los cristianos, o sea, los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino del Señor. Dice: los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántos alaban al Rey? Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Aquel otro herodiano que amaba a Dios, déjame decirte quién era Pablo. Él dice que era fariseo de fariseos, y los fariseos eran lo mejor que había anteriormente en ese tiempo, antes de que viniera el evangelio de Jesucristo. Él dice que era fariseo de fariseos, siendo él el primerito en la lista de jerarquía que podía tener esa secta. Ahora, él también dice que en cuanto a la ley era irreprensible. Imagínate la ley irreprensible. Él amaba a Dios. Todo lo que hacía, lo hacía para Dios y por Dios. Pero resulta que al Dios que servía Pablo, él los llevaba a perseguir la iglesia y a matarla. Porque, otra vez lo repito, el problema no era Dios, el problema era Cristo y su iglesia. El problema no era Dios para Herodes, sino el niño Jesús. Y quería matarlo. ¿Usted entiende lo que es la religión? Se reúnen varias personas a presentar un mensaje y todos hablen de Dios y todo es armonía. Hable de Cristo usted y se revuelve el diablo, se revuelve el infierno mismo y se levanta una tempestad que muchas veces hay que salir corriendo. ¿Cuántos alaban al Rey? Eso es la religión. Cuando Jesús lo llamó ser, lo llamó para hacer la luz en medio de las tinieblas. Lo llamó a ser la sal para la tierra. Para que usted se dé cuenta de eso. No para que usted dijera: hey, soy católico, no me predique, no me toque la puerta. Y se mete a donde nadie me predica, simplemente porque su vida personal está tan hecho un desastre que no quiere que el evangelio la ilumine. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y cuántos herodianos hoy habrán en día? ¿Cuántos Saulos de Tarso que persiguen la iglesia? Que persiguen a Cristo. Según las palabras de Jesús, Saulo no era la iglesia a la que Saulo perseguía, era Jesús mismo. No es que Saulo no es a la iglesia a la que tú persigues, a mí. Y ahí sí tienes un grave problema. Porque dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabes qué significa eso? Es que Pablo estás golpeando un chuzo de bueyes con el puño y te vas a herir. Si luchas conmigo, si persigues a mi iglesia, si persigues